General de Seguros pone a su disposición la aplicación móvil que le permite comprar, cotizar sus pólizas y también darle seguimiento a las reclamaciones en tiempo real, y también puede pagar en línea sus pólizas de seguro. Todo a su alcance en sus manos con la aplicación de la General de Seguros disponible en Android y Apple. General de Seguros, 40 años haciendo historia. Doctor. Bien, Fernando Báez Guerrero, uno de nuestros principales coleccionistas de obras de arte, de numismática y de filatelia, es además y principalmente el gerente general de un casino de juegos que se encuentra en la avenida George Washington, entre los dos grandes hoteles de Santo Domingo, el Jaragua y el Meliá o el Sheraton del otro lado. El casino tiene por nombre Diamante y tiene delante un magnífico restaurante que se llama ¿cómo se llama ese restaurante que está delante de el Casino Diamante? Es un restaurante... No sea Lungomare. Lungomare. Pero lo que nos manda es eso que está en pantalla, y vamos a ampliarlo un poco. Es una máquina traganíquel que está en el Casino Diamante que él administra. Debajo hay algo que me gustaría mostrar. Exacto. La máquina no es mucho más debajo. Esa máquina anunciaba que tenía un premio de 2.500.000 pesos. Eso es un jackpot, ¿verdad? En una tragamoneda. Y en el día de ayer, una persona de nacionalidad haitiana que apostó 150 pesos, le dio a una maquinita, obtuvo 2.500.000. Todavía es más. Déjame ver. Ese es el primero. Aquí está. Tuvo 2.538.645 pesos en el día de ayer. Eso nos los manda Fernando Báez para que se vea que esos premios son reales y regulares. Una máquina. ¿Perdón? Mire, ahí está. Ahí está. 2.538.645. Pero miren lo que hace. Juego deshabilitado. Llame al encargado. Sí, eso es lo que se hace cuando te sale el jackpot. Tiene a crédito 2.500.000. Mire, pero qué interesante. Es así. Bien. No llueven todas esas moneditas. Le felicitamos al ganador entonces. Bien. Lo felicitamos. Por otra parte, quisiéramos decir que hace días el Colegio Médico Dominicano, con muy buenas razones, inició un proceso de desafiliación de compañías aseguradoras que se conocen con el nombre de ARS, que quiere decir Administradora de Riesgos de Salud. Y resulta que ordenó a los médicos afiliados al colegio médico, que son todos, porque los colegios obligan a la afiliación de sus miembros, los colegios están obligados a ser sus miembros están obligados a colegiarse, porque no se puso de acuerdo con Seguros Universal. La respuesta de Universal fue que las demandas eran tan inaceptables que ellos no pudieron hablar con el colegio. Esta semana
a principio de semana, el Colegio Médico añadió otra ARS a las compañías que no se debían a los médicos que no debían ofrecerle servicios a esos afiliados. Es una situación que nosotros hemos señalado mucho, y es que todos los sectores involucrados en la seguridad social tienen intereses encontrados y no entendían lo que significaba eso. Cuando decimos que lo que paga una persona en un año entre el patrono y el afiliado a una ARS alcanza solo para resolver los problemas elementales de una persona, pero cuando llega un problema solamente han buscado como solución que los que no usan el seguro cubren las necesidades del que usa el seguro. Es muy sencillo. Si una persona le paga al seguro 1,000 pesos mensuales entre ellos y el patrón, son 12,000 pesos al año. Si esa persona tiene en su familia un embarazo, un parto, pues ese parto consume mucho más de los 12,000 pesos. ¿Quién cubre la diferencia? Otra persona que nunca utilizó el seguro. Y esa es la única forma que han conseguido eso. Pero también pasa, no hablemos de una enfermedad que amerite internamiento, cirugía o, por ejemplo, una sola cosa, una resonancia magnética. Una resonancia magnética con una rutina de laboratorio puede perfectamente consumir lo que esa persona paga en un año. Entonces, si nos vamos a la consulta, es verdad que un médico no puede sentirse cómodo cuando recibe 350 o 400 pesos por una consulta y dice, si eso me vale una comida en un especial del día en cualquier sitio, o una pelada en un barbero que sea muy amigo mío, porque el barbero te puede cobrar 500 pesos. Sí. Entonces, tienen razón los dos, pero hay otra cosa. No se debe de dejar de atender un paciente por un problema entre el médico y la ARS, porque es la ley. Entonces viene el problema del copago. Entonces, si la consulta el médico cobra 500 pesos y la ARS solamente le da 300, el paciente debe de pagar los 200 pesos de diferencia. Eso es en principio, pero mientras tanto hay un problema, y es que esas dos ARS que ha desafiliado el Colegio Médico cuentan con, entre las dos, 500,000 de afiliados. Y hoy día ese 500,000 de afiliados no tiene cobertura, porque si va a un sitio le dicen no te vamos a atender. Queremos entonces decirle, desgraciadamente es un centro de atención primaria y solamente atienden aquellas cosas que en atención primaria se resuelven. ¿Cuáles son? Consultas de ginecología y obstetricia, pediatría, medicina familiar, medicina interna y laboratorio, imágenes, todo, diálisis,
rehabilitación física, todo menos internamiento y cirugía. Pueden asistir a siglo XXI en la carretera Las Palmas, esquina Isabel Aguiar, en Herrera, a 50 metros de la última salida del metro, en el kilómetro 9. Esos afiliados a Mafre, que era Palic antes, o a Universal, igual que a Humano, a Senasa, a EPS, a todas las ARS, pueden ir a recibir sus atenciones a Salud Siglo XXI. Pueden asistir a ese lugar sin problemas. Es decir, es más, hasta el colegio médico puede ir si necesita los servicios. La ARS del colegio médico. La ARS del colegio médico, porque hay que ofrecerle servicio a las personas. Ah, usted no está afiliado. Entonces, ¿qué hago? Me muero. Me muero. No puedo, no debo. No. Entonces, eso es lo que se estaba haciendo. Otra cosa, esta semana se habló mucho de lo que ocurrió el viernes pasado en la capital. En la capital dominicana, entre las 3 y las 7 de la noche, ocurrió un diluvio, no el universal, pero un diluvio, que produjo inundaciones. Y toda esta semana lo hemos pasado hablando del drenaje de la capital. Sí. Yo le decía a Carlos que usted tiene que conocer la historia de la ciudad donde usted vive. Carlos una vez tuvo la oportunidad de viajar a Centroamérica. Yo tuve la oportunidad de viajar una vez a El Salvador y una vez a Nicaragua. Y me encontré una cosa extraña. Los habitantes de esa ciudad a veces han tenido problemas de terremoto o de un bendito volcán que está cerca de la capital. Y nos encontramos raros que cuando eso pasa, vuelve y hacen la ciudad en el mismo sitio. Sí. Porque ellos se acostumbraron, pero lo saben. Lo saben. Y por lo regular a veces son sitios donde la casa no es de concreto. Son de materiales más sensibles. Yo decía que en Japón están tan acostumbrados que lo único que les falta ya es hacer edificios con ruedas. Porque tiembla tanto la tierra que ya ellos lo hacen con amortiguadores. Temblores que en otros lugares ocurren, serían devastadores. Allá no matan personas, pero hay temblores a menudo. Entonces, nosotros decimos y repetimos, le doy las gracias al doctor César Mella, que me dijo, tú sabes que yo no me había percatado de eso que ustedes hicieron en el comentario. Y lo voy a repetir. Digo, ¿qué te llamó la atención? Ustedes dijeron algo de los ríos de la capital y de las cuevas de la capital. Y decíamos que el día que aquí ocurra un terremoto, vamos a tener sorpresa, porque hay personas que están conviviendo con cuevas y no lo saben. Los efectos de un terremoto donde hay cuevas. Cavernas. Cavernas, o sea. Sí, entonces. Un hueco en la tierra. Vamos a hablar de las aguas. La capital dominicana está en medio de dos ríos. El río Osama hacia el este y el río Jaina al revés. El río Jaina hacia el este de la capital. ¿O hacia el oeste? El río Jaina hacia el oeste. Hacia el oeste. Y a pesar de que por ahí se va al este. Sí. Bueno, entre el Osama y el Jaina, esos son los dos ríos donde la capital está. Pero tiene un río en el norte que se llama el río Isabela. Es decir, que esos ríos, aunque no nacen en la ciudad,
tienen una particularidad que en el pasado, hace mucho tiempo, tenían afluentes de ríos, riachuelos y arroyos. Sí. Arroyos famosos, que eran los sitios donde los capitalinos se iban a bañar. ¿Para dónde vas? Para Arroyo Salao, para Arroyo Hondo, para El Cachón de la Rubia. para el Cachón de la Rubia, para los Tres Ojos, donde había agua fresca. Y resulta que esos lugares se secaron con el tiempo y se convirtieron en cañadas. Y esas cañadas siempre están secas y la gente hasta construye ahí sobre esas cañadas, pero se olvidan que cuando el agua cae, las aguas cogen su curso. Sí. Recuerdan por dónde transitaban, Sí. corrían. El cauce natural, el curso Y natural de las corrían, aguas. entonces se llenan. Por eso ustedes ven que Arroyo Hondo, que era un riachuelito, un chorrito, se inundó en un nivel, para que ustedes tengan una idea, que en el lugar que se ahogó el señor Jordi, Sí. que fue a auxiliar a su hija, otra persona trató de cruzar y se encontró con esta situación. Dice, yo voy a cruzar porque ese carro que está inundado es más bajito que yo. Y un reacción dice, ¿qué usted va a hacer? Dice, yo voy a cruzar porque ese carro es más bajito que yo. Dice, mire señor, debajo de ese carro hay una grúa. Una grúa de plataforma. Una grúa. El carro estaba sobre una grúa. Quiere decir que donde estaba ese carro y esa grúa, posiblemente existían. ¿Qué altura tú le das? 7 y 7. Posiblemente tenían entre 12 y 15 pies de altura. Exactamente. Si algunos Posible. casi 3 metros. Creo yo. 3 metros. Podría. Pero mucho más que lo que la persona Sí. iba a cruzar. Entonces, esos detalles son los que si la ciudadanía hubiese tenido esa información, además de algo que Carlos ha señalado mucho, y es, aquí se usa recientemente un negocio, y es que los que venden metales se roban las tapas de los invernales. Y entonces se roban el acero y van y lo venden. Pero y entonces eso resulta que ponen otra tapa, asfaltan, le queda más alto, le queda más bajo, se tapan, todo el mundo pone los plásticos y resulta que están tapadas de una forma o de otra. Carlos decía, cuando ponían la playa artificial en Guivia, destapaban los desagües. Uno no sabe. Señores, eso es la razón por la que va a volver a ocurrir. Entonces, decían, hay que hacer las cloacas en la capital. Mire, en Ciudad Nueva y en Ciudad Colonial no pasó nada. Ayer, 2 amigos míos que trabajan en una oficina, en una emisora de radio, se le inundó su carro. Y me dice, estábamos haciendo un programa de radio y cuando salimos nuestros carros estaban inundados. Digo yo, pero es imposible porque eso ocurrió cerca de la avenida Tiradentes y ahí no ocurrieron inundaciones. No hay un problemita, los carros estaban en el sótano. Sí. Estaba en el sótano. Se llenó del el edificio. sótano, eso fue lo que ¿Y pasó. qué pasó? 20 carros se ahogaron ahí Ay, abajo. pobres. No hubo pérdida de vida, pero 20 carros, tú sabes que un carro después que le entra agua es problema. Sí. Carros costosos. Se Entonces, sulfatan los circuitos, los tú diodos. ves, yo me pregunto, ¿cómo drenan los parqueos? ¿Cómo se drenan los No se parqueos? hace- Ahora que todos los edificios de la parte alta de la capital están hechas
en forma subterránea. Sí. ¿Cómo drenan? Es verdad, esos ¿cómo parques? se va el agua de los parqueos? Harán Le hacen un pozo, bueno, si un lo pozo hacen filtrante. será con un filtrante, pero un pozo filtrante no da para todo el agua que cayó el día, Y ese día. produce Tampoco. la suficiente drenaje para toda esa agua. Eso es para el agua de alguien que lave un carro ahí Para abajo. un chorrito, O un ¿verdad? chorrito, para la gente que Bien. limpia. Entonces, un carro. con respecto a las cuevas, quiero decirle que la Guácara Taína, ¿cómo se llama la otra? Que está ahí, el mesón de la Cava. La cueva de Santa Ana. ¿Eh? La cueva de Santa Ana. La cueva de Santa Ana. Señores, cuando usted cruza el puente del puente Duarte y se va un poco para el otro puente, si sigue buscando para la autopista donde se va para los Tres Ojos, hay unas viviendas que están en cuevas. Ajá. Sí, construidas en cuevas. Ellos cogieron y empañetaron las cuevas. Ok, así es la cosa. Sí, es bueno que y eso Sería no lo bueno sabe verla. mucha gente. No, hay que ir a verlo. Pero si tú sigues la cueva, los Tres Ojos, todo eso ahí, tú sabías que donde murieron los palmeros hay unas cuevas en el Farallón. Mucha gente Pues no lo sí, sabe. ellos tenían una casa donde se alojaban, pero se apertrechaban En la cueva. en las cuevas. Pero si tú sigues, ve a cada rato unos automóviles parados cerca del aeropuerto, son gente bañándose en unas cuevas que hay agua fresca ahí Hay abajo. como un cenote así. Como Y si- sigue y te vas a la Cueva de las Maravillas en San Pedro, etcétera, etcétera. Sí, Entonces, todas Eso esas... llega, ¿usted sabe hasta dónde llega eso? ¿Eh? Hasta el farallón Trump. Exacto. Bueno, Hasta el farallón ahí Trump. tiene que haber cueva. Por eso seguro Donald Trump se fue. Bien. Eso con respecto al tema. La Suprema Corte de Justicia dictó una sentencia, una tontería, pero muy importante. Es tontería porque no le dieron la importancia que Está tiene. bien. ¿Tú ¿Qué sabes fue? lo que ¿Qué fue lo fallaron? que pasó? Que las personas que tienen acciones minoritarias en una empresa tienen el derecho a que le informen sobre esa situación. Porque muchas veces los que tienen mayoría se administran las empresas. Usted lo que tiene aquí es una acción. Aunque tengan media acción, la Suprema dictó que hay la obligación de rendirle cuenta a los accionistas mayoritarios, ¿verdad? Aquí no se dio un caso de un señor que compró una acción de un banco y eso le daba derecho a participar en una asamblea. Seguro, a todo. A todo, sí. Y Lo él- que no puede es en una votación obtener mayoría de opinión porque es minoritario. claro, pero tiene los mismos derechos de los otros. derecho. No que creo que le compraron la acción por más de lo que le costó, nada más para que él no tomara la palabra. No, para sacarlo Resulta del medio. extraño, muy extraño, que negocios que se llevaron a cabo entre el exministro de Hacienda y un empresario, hace mucho hicieron negocios. Ahora que el ministro de Hacienda está acusado de haber manejado en forma inadecuada el patrimonio público, aparece el empresario que le mueve una demanda que él le tenía por asuntos entre ellos dos. Me explico. Donald Guerrero era empresario y era socio de Eduardo Pellerano. Eduardo Pellerano tiene una queja posiblemente válida contra Donald Guerrero. Pero ahora que el Estado está detrás de Donald Guerrero, aparece en forma extraña que Eduardo Pellerano exige que se mueva una acusación que él acaba de implementar en contra de Donald Guerrero. Es decir, que está pidiendo que se sume al proceso una cosa privada.
Eso resulta sospechoso primero, que él elija eso. Pero también es posible que él haya tenido negación de justicia, porque Donald era funcionario y que ahora esté aprovechando para romperle la psiquitrilla al que le debe. Quería decir lo siguiente. ¿Quién es Eduardo Pellerano y quién es Donald Guerrero? Donald Guerrero es un hijo de una persona que trabajó muchos años en el Banco Central, que se llamaba Donald Guerrero, y él se sumó a las huestes de Danilo Medina y terminó como ministro de Hacienda. Ese Donald, que es economista y es muy amigo del gobernador del Banco Central. Sí. Pues resulta que él hizo un negocio que nosotros no conocemos con un amigo que se llama Eduardo Pellerano. Eduardo Pellerano Nadal es un joven, ya no es tan joven, pero es un joven, que es hijo de Tuturo Pellerano. Los hermanos Pellerano eran Máximo y Tuturo, los dueños del Listín Diario. Sí. Máximo Pellerano y Tuturo Pellerano. Máximo era dueño del Listín junto con Tuturo, pero a la vez era el dueño de la Compañía Nacional de Seguros, del Bancrédito y el padre de Arturo Pellerano. Y de Tricón. Por otro lado, Tricón, Eduardo Pellerano era hijo de Tuturo, socio del Listín y a su vez socio de Donald Reed en Reed y Pellerano. Sí. Son los dos hermanos. Resulta que cuando se pelearon los hijos de Eduardo, de Tuturo y Máximo, el periódico El Listín quedó en manos de Eduardo Pellerano. Eduardo Pellerano le cogió un dinero prestado a Baninter, no se lo pagó y a su vez quedó el banco en manos, el periódico en manos de Baninter. ¿Tú estás oyendo? Entonces, Eduardo no supo administrar el Listín. No lo supo administrar. No lo supo administrar. Y lo hundió. Porque es un mal administrador. A él lo que le interesa es correr carro. Era representante de la BM Y de Land Rover. y de la Land Rover. También vendió la Rover. Tiene la Rover todavía, pero vendió la BM. Sí, la representación en el país de BMW. Sí, porque, y la de Puerto Rico la perdió porque él hundió el Listín y todos los negocios de él. Sí. Porque él se parece, ¿sabe quién? Mucho. Lo que pasa es que el otro, por razones políticas, a otro que es especialista en hundir políticos. ¿Qué? Se oye eso. No, doctor, yo creo que ¿Sabes que hay gente que hunde políticos? Hay gente que son excelentes opositores, pero que son gente que son... hundió, pues. sí. Entonces Eduardo y él deben hacer una sociedad Así como también hay... para hundir chatarra. Espérese. Si nos ponemos a hablar de eso, vamos a tener que caer muy profundo en algunas cosas que parecen del azar, como por ejemplo, hay que hacer un trabajo un día de los sitios donde todos los negocios que ponen quiebran, la gente que no pega una. la gente que le va mal por querer competir con la persona equivocada. Eso es. Sí, todo eso hay que hacer. Sí. Los sitios que son Fucú, Exacto. y donde Claro. lo que ponen ahí seguro. No, pero espérese. ¿Usted sabía que hay sepulturero de medio? ¿Oh, sí? Sí. Sí. Ay, que desde que entró por ahí dice que, ay, ya esto está mal. Oh, sí. Entró a trabajar. Pero fulano. hay una persona que inclusive reivindicó cosas y cogió la noticia, cogió Raintel, cogió y todo lo sepultó. ¿Verdad? El enterrador. Sí. Hay varios. Y Eduardo sepultó el Es un Listín. No sepulturero. fue Baninter, fue él sí. que lo sepultó. ¿Verdad? Bien, quería decir esto. Vamos a una pausa.